Shalom, shalom, mis amados Javerín, que el Eterno les dé un magnífico y esplendoroso día, alcanzando sus sueños, sus aspiraciones, que las puertas de las bendiciones, de las verajot a sus vidas sean un hecho y una realidad para todos ellos. Es nuestra tefilot todos los días y el anhelo de nuestro corazón de que se sigan perfeccionando en el camino de la redención. Bueno, estamos en el capítulo Perek 3, Pasuk 1 de Carta a los de Italia. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué le aprovecha la circuncisión? Mucho desde todo punto de vista. Primero, ciertamente que les ha sido dada en custodia la Torá de Dios, porque si alguno de ellos se ha negado a creerla, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y mentiroso todo hombre, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y juzgues correctamente. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hablando como lo haría cualquier hombre, ¿será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como transgresor? ¿Y por qué no decir cómo somos calumniados y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bien? Bueno, Rav Shaul pone sobre la mesa un tema extraordinario. Ustedes saben que en la época en que escribe precisamente Rav Shaul esta carta a los romanos, a los de Italia, ellos, los judíos, están experimentando ya grandes situaciones de difamación por el contexto en el cual se vivía. Cierto que nuestro pueblo de Israel nunca se quiso someter a Roma y consecuentemente esto le creó muchos problemas, y por ello el anhelo del corazón de que viniera el Mashiach. Sin embargo, aún cuando vino Mashiach, pues no le reconocieron. En este contexto se pone en el plano el hecho de qué le aprovecha entonces al judío ser judío. Y ya Rav Shaul dice, pues de muchas maneras, de grandes maneras. En primer lugar y de entrada, porque el Eterno, quien es bendito, le otorgó la custodia de la Torá. En otras palabras, es el pueblo de Israel quien tiene el derecho legal de la custodia de la Torá. No solamente le otorgó la Torá al pueblo de Israel, pero también le otorgó la capacidad para poderla enseñar y explicarla a todas las naciones. Entonces, desde el punto de vista que toca Rav Shaul, empieza diciendo que ciertamente el pueblo de Israel le aprovecha el hecho de ser pueblo judío por el simple hecho y el grandioso hecho, esplendoroso y glorioso, de que se le fue dado en custodia la Torá de Hashem. Y por esto le hace un pueblo singular, le hace maestro de las naciones, le hace un pueblo que debe enseñar y mostrarles el camino de la redención a todo el pueblo de Israel. No digamos que por medio de los judíos viene el Mesías y vino la redención al mundo. Entonces, esto es algo importantísimo que cita aquí Rav Shaul. ¿Por qué? Porque dentro del contexto ya había mucha gente que menospreciaba al judío, que criticaba al judío, que juzgaba de una manera extraordinaria a los judíos, y sobre todo pues siempre ha habido judíos practicantes y judíos no practicantes, judíos que creen y judíos que no creen. Y aquí incluso Rav Shaul hace mención y dice acerca de este punto, pues dice, pues que si alguno de los judíos
se han negado a creerla, es decir, ¿a creerla qué? A creer la Torá. Si alguno de los judíos se ha negado a creer la Torá, su incredulidad habrá hecho mal a la fidelidad de Dios. O sea, la incredulidad de los que no creen en la Torá, de los que no practican la Torá, eso anula la fidelidad de Dios para con su pueblo. Y desde luego la respuesta es retórica, es no, claro que no, porque sea el hombre mentiroso y Dios sea veraz. Por lo tanto, si Dios es veraz, es fiel en sus promesas, y por lo tanto no es que uno de los judíos o a judíos que no son practicantes o que no creen en la Torá, eso no anula la fidelidad de Dios, eso no lo anula. De ninguna manera, dice Rab Shaul, antes bien sea Dios veraz y mentiroso todo hombre, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y juzgues correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de nosotros debemos de hacer un juicio correcto, es decir, entender que Dios es fiel y que aún a pesar de que hay judíos que no son practicantes y que no creen a la Torá, aún así juzgamos que hay judíos que son practicantes, que aman a Hashem y que van a buscar con toda su alma, con toda su fuerza, vivir esta experiencia extraordinaria que el Eterno nos da a todos, a judíos y a no judíos, para conocer y reconocer el camino de la vida y vivir a través de este camino, aún a pesar de que muchos judíos, incluso no digamos gentiles, pero judíos también en su momento dado no creyeron, no creen a la palabra de Hashem. Eso no hace o anula la promesa del Eterno, sino todo lo contrario. Debemos aprender a tener un criterio para juzgar las cosas, las circunstancias, y el hecho de que haya gente que no le importa la Torá, que es judía, eso no anula la promesa, eso no anula la fidelidad de Hashem, sino simplemente es una perspectiva, una visión, así como fue en el caso de los hijos de Jacob, Esab y los hijos de Esab, no, Isaac, sí, de Isaac, que fue Jacob y Esab. Uno fue amado por Hashem y el otro fue aborrecido, porque uno no, aparentemente vivía, pero no vivía la Torah de Hashem, y vivía de acuerdo a sus pasiones, a sus deleites, a su manera de vivir. Entonces esto es algo muy, muy, muy tremendo, mis amados. Esto es algo muy tremendo. ¿Qué es lo que nos enseña entonces Rab Shaul? Vayamos a ver. Y si nuestra injusticia resalta la justicia de Dios, ¿qué diremos? Hablando como lo haría cualquier hombre, ¿será injusto Dios que da castigo? Realmente lo que está diciendo aquí Rab Shaul es que si el hombre que no acepta, que no cree la Torah, esa falta de fe se convierte en injusticia, es decir, una persona que no camina conforme a la Torah necesariamente y absolutamente es una persona rashaín, un malvado, un injusto, que no obra, que no camina, que no anda en los caminos del Eterno, y luego entonces eso lo convierte en un rashaín. Y desde luego la implicación es que es una persona injusta, sus caminos, sus pensamientos, sus acciones, sus obras no son justas delante de Dios. Y esto, la injusticia del hombre hace resaltar la justicia de Dios por encima de la injusticia, haciendo mirar como cuando eras pequeño y te enseñaron un día que este es blanco y este es negro. Este es blanco y este es negro, y entonces cuando tú reconoces los colores, este es blanco y este es negro,
entonces se fija en tu mente lo que es blanco y negro. Así la justicia, cuando uno reconoce la justicia de Dios, cuando entiende uno la justicia de Dios, sabe uno qué es lo bueno, lo justo, lo santo. Pero cuando uno no quiere reconocer la justicia de Dios, se envilece la persona y se vuelve en sus caminos egoísta, soberbio, haciendo toda clase de males. Por lo tanto, esa actitud y esa forma de vivir resalta la justicia de Dios, lo justo, lo bueno, lo santo, y esto se refleja en la vida así de la persona que guarda la Torá, que vive la Torá, que es honesto, que es una persona que vive con verdad, que sus hechos son verdaderos, que sus palabras son verdaderas, que su vida es verdadera y que todas sus acciones no tienen doble agenda, sino siempre es una persona íntegra. No así todos aquellos que han rechazado la verdad de Hashem, la Torá de Hashem, porque el rechazar la verdad de Dios es rechazar a Hashem, y rechazar la Torá de Hashem implica por lo tanto envilecerse y vivir de una manera tremendamente impía. Bueno, vamos a ver qué más dice. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como transgresor? Pero si por la mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Aquí Rab Shaul juega con las palabras y toma un lugar y toma otro. Su manera siempre de poder enseñar era que en un momento se hacía judío, se hacía gentil, se hacía justo, o a veces, como en este caso, se está poniendo en el lugar de aquel transgresor, y por eso dice así. Pero si por mi mentira, aquí está hablando y está poniéndose como uno que rechaza la verdad, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, es decir, que esta transgresión del Rashaín, del malvado, del malo, del transgresor, del que no aceptó la verdad, esa actitud, dice, resaltó la gloria de Dios, resaltó el honor de Dios sobre todas las cosas, porque aún soy juzgado como transgresor. Es decir, en un momento dado, la gente en un momento dado puede experimentar en la vida un cambio trascendental, y eso es bien interesante, porque en muchas ocasiones te voy a decir que una persona vivió mal, actuó mal, y en su camino se encontró con el Eterno y hizo un cambio, y eso redundó para la gloria de Dios. Pero en el caso de Rab Shaul, si tú te acuerdas, él era celoso, dice su testimonio allá en Hechos que vimos anteriormente. Y algo muy importante que es ser un hombre celoso de Dios, pero celosamente equivocado. Él perseguía a los que creían que Yeshua era el Mesías. Y dice, él vivió equivocadamente, pero hubo un cambio en su vida. Y eso redundó para la gloria de Dios. Sin embargo, la gente todavía lo juzgaba y lo criticaba. Todavía le achacaba aquella situación en la cual vivió, le echaba en cara, lo criticaba, lo juzgaba. Dice, porque aún soy juzgado como transgresor. Es decir, no puede ser posible que después de que él tuvo un cambio, una actitud, un arrepentimiento en su vida, todavía la gente, las personas lo tienen como transgresor. ¿Y por qué no decir cómo somos calumniados? Es decir,
la gente no lo quería, la gente lo menospreciaba y le echaba en cara, no, si él era perseguidor del pueblo, él hacía esto, él hacía aquello, y dice, y todavía encima de esto lo calumniaban, es decir, le achacaban cosas que no eran lo correcto, no, lo que no hacía, le achacaban cosas que no eran ciertas. Y dice que decían en ese momento, que él decía, hagamos males para que vengan bienes. Fíjate, qué cosa tan terrible, diciéndole y achacándole, calumniándole, diciendo que él decía que la gente debía hacer males para que vinieran bienes. ¿Cómo puede ser posible esto? Y precisamente uno debe pensar en que ha habido un cambio en nuestra vida, y aquí es la enseñanza de hoy. Uno debe de pensar que ha habido un cambio en nuestra vida y que nosotros, mientras dependa de nosotros, no debemos permitir que el nombre del Eterno sea vituperado por causa de nosotros. En el caso de Rab Shaul, lo calumniaban, lo juzgaban, lo criticaban, iban en todo en contra de él, porque anunciaba la verdad, porque había una verdad que anunciaba y que daba la gloria al Eterno. Sin embargo, no lo aceptaba, mucha gente lo criticaba, lo tachaba y lo calumniaba. Pero esto es en cuanto a la vida de Rab Shaul, una persona que ciertamente había dado un cambio extraordinario y que ahora vivía con la verdad en su vida, y no importando las circunstancias, no importando las consecuencias que a lo que él le llevaba a ese cambio, lo aceptó, hizo el cambio, fue humilde y aceptó ese cambio, aceptó que estaba equivocado, aceptó que Yeshua era el Mesías, aceptó que estaba luchando en contra de la voluntad de Dios, y él asumió su responsabilidad. Incluso en estos momentos que dice y habla acerca de todo lo que hacen en contra de él, no se queja, pero sí dice que al final del día esto no es lo correcto ni es lo bueno. Una de las cosas extraordinarias que uno debe pensar es precisamente cómo vive uno su vida. La realidad de que si un momento dado tú viviste episodios en tu vida que no fueron justos, que no fueron buenos, que fueron de afrenta incluso para Dios, hoy tenemos que demostrar con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que nuestra vida ha cambiado. El borracho ha dejado la borrachera. El que cometía inmoralidad ha dejado la inmoralidad. El que se complacía en los ídolos ha dejado sus ídolos. El que se complacía en la mentira ha abrazado la verdad. El que buscaba honrar a la gente hoy honra al Eterno, buscando obedecer y sujetarse a sus mandamientos. El que vivía en la disipación y en los deseos engañosos de su carne, hoy busca honrar y dar honor al que vive por los siglos de los siglos con sus acciones, sujetando sus pasiones y viviendo de una manera adecuada, no porque no le cuesta, sino porque ha decidido que sujete todo esto para el honor del cielo. Entonces, mis amados, no es fácil hacer ese cambio, no es fácil permanecer en los cambios que hemos asumido cuando hicimos Tevilá. No es nada fácil, pero se puede. Y vivir una vida a este nivel, dando la espalda a la impiedad, a la maldad, dando la espalda a lo negativo, a lo malvado, es nuestra manera de vivir y es el camino que el Eterno nos ha dado a vivir. Y hoy más que nunca tenemos que afirmarnos, aun cuando incluso la gente hable mal de nosotros, porque no sabe, porque no entiende, y sabemos que incluso hay gente que te conoce y ahora sabe que tú eres una persona que profesa la fe judía,
Netzarita, a nivel Benei Abraham o Benei judío. Esto es importante que nosotros lo entendamos y entendamos que la gente, aún a pesar de que conoce este cambio de vida, mucha gente nos va a criticar, mucha gente nos va a calumniar, pero encima de todo esto, lo mayor importante, la mayor cosa importante en nuestra vida va a ser darle el honor al Eterno, quien es bendito. Bueno, mis amados, esto se queda en la mesa para meditar y reflexionar de que no podemos estar en las aguas de la medianía en este aspecto. No podemos estar en las aguas de la tibieza, sino tenemos que afirmar nuestra vida en el servicio al Eterno, quien es bendito. Y esto le costó a Rab Shaul incluso calumnias y ser juzgado y criticado. Y nosotros, ¿qué podemos esperar? Nuestro santo maestro, que es nuestro ejemplo excepcional sobre todo, él experimentó todo esto y por lo tanto, como dice, su siervo no es mayor que su Señor, y por lo tanto nosotros también experimentamos de diferentes maneras y niveles todo este vituperio y toda esta cosa que el mundo arroja sobre nosotros, y sabiendo que hemos reconocido y conocimos al Dios uno y único de Israel. Nuestra parte, vivir, nuestra parte, dejar atrás todo esto negativo y asumir la Torá del Eterno, creer en ella y vivir practicándola, haciéndonos cada día mejores hombres y mejores mujeres en este mundo, ayudando a que este mundo pueda ser un mundo que se maneja con justicia, que se maneja con verdad, y que nosotros somos parte de esa verdad que inyecta ese suero de la vida, que inyecta esas verdades, esos principios, esa ética que necesita tanto esta generación, y que hoy tú y yo hemos sido llamados a dar vida a este mundo y de la creación. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.